Las primeras alertas sobre la no renovación de los contratos de personal sanitario que había sido contratado para hacer frente al COVID y a las sustituciones de verano saltaron a los medios de comunicación en el mes de septiembre. Ustedes van a echar a 2.400 trabajadores a la calle y de momento han invertido ya 53 millones en la sanidad privada para aligerar listas de espera. Explíqueselo a todos esos ciudadanos que durante 2 años y medio, por responsabilidad y por solidaridad con lo que estaba pasando, han estado esperando para un diagnóstico, para un tratamiento o para una intervención quirúrgica y algunas veces muy graves. ¿Cuántos contratos desde el Servicio Aragonés de Salud se le ha planteado a ustedes que tienen que seguir? Le he preguntado cuánta gente se va a ir a la calle que es necesaria para tratar ahora mismo los problemas de la sanidad pública y no me ha respondido. Mire, usted decía en el debate de presupuestos, voy a ser claro y rotundo, este presupuesto está confeccionado desde el dolor y la esperanza, nos decía, con la angustia de todos los profesionales que sacan adelante el trabajo en medio de la convulsión general y con el sacrificio de toda la población. Efectivamente, y esa población y esos profesionales hoy querían respuestas. Cuando usted decía esas palabras, sabía perfectamente que en esos mismos presupuestos que presentaba estaba blindando los contratos del Servicio Aragonés de Salud, porque ustedes descontaban que acabada la crisis sanitaria, esos contratos se iban a finalizar. Y sí que preveían las consecuencias del COVID. Claro que las preveían, las que iban a tener sobre el sistema sanitario público, porque las estaban viendo ya en diciembre del año pasado. El sistema estaba paralizado y después del COVID iban a venir las listas de esperas y las patologías pendientes de diagnosticar y de tratar. Pero les daba igual. Cuando los datos ya apuntan a la estabilización de la crisis sanitaria es cuando ustedes ya deciden rescindir esos 2.400 contratos de personal sanitario y empezar, ¿cómo prefiere que lo llame? ¿Externalizar o privatizar intervenciones quirúrgicas para aligerar listas de espera? Dígame usted cómo prefiere que lo llame. Van a tener que acabar manifestándose contra ustedes mismos por el recorte de esos 2.400 puestos de trabajo sanitario en plena pandemia todavía.